Bueno, llegamos a la última entrega de esta capacitación de mozos y camareras acá en Villa Langostura, donde estuvimos viendo un montón de conceptos, un montón de puntos importantísimos a la hora de atender. Y estuvimos viendo varias bebidas, ¿sí?, que nos encontramos en el restaurante y que tenemos que servir. Y llega la hora del café, llega la hora del té. Es uno de las bebidas muy consumidas, muy ricas que tenemos en el restaurante y tenemos en las cafeterías, donde es un negocio específicamente dedicado a todo lo que es la infusión de café, de té y demás jugos a veces y bebidas varias. Pero la cafetería es algo que tenemos que siempre tener muy en nuestro trabajo, tener bien presente que es algo que el consumidor a veces es un poco fanático, ¿sí? Y no restarle importancia al café porque por ahí lo naturalizamos o pensamos que es una bebida que es simplemente que se toma de manera ligera o tal vez por el simple hecho de tomar algo o por los atributos que tiene de decir, bueno, me tomo un café para despertarse realmente es una bebida que tiene historia, que tiene muchísimos años de producción, muchísimos años de consumo y a través de diferentes viajes se fue extendiendo por todo el mundo. Inicialmente arranca el café, por ejemplo, inicialmente arranca en África, ¿sí?, en el país de Etiopía, donde hay muchísimas versiones del café, de cómo arranca, cómo se descubre el café. Es importante que sepamos la historia porque tenemos que valorizarlo y tenemos que darle la importancia de la bebida que hoy es uno de los productores, es una de las producciones más importantes en un montón de países del mundo, ¿sí? Arranca en África, donde una de las historias que se cuenta es la de un pastor que va con sus ovejas y se da cuenta, se percata de la planta de café, porque las ovejas se comen un fruto de color rojo y se da cuenta de la reacción que tienen las ovejas luego de comer ese fruto. Entonces ve que están más enérgicas, están más, el efecto tonificante que tiene. Entonces descubre el efecto de la planta de café. En ese momento lo lleva a una iglesia, lo lleva a un templo donde los monjes, donde lo preparan y lo cocinan y les parece horrible, les parece que tiene un gusto demasiado fuerte, ¿sí?, algo que no estaba bien preparado, y lo tiran al fuego. Se dice que uno de los monjes, al tirarlo al fuego, se da cuenta que las semillas se tuestan, se queman, se tuestan las semillas, y se da cuenta que al tostarse las semillas desprende un aroma exquisito, ¿sí?, totalmente diferente a lo que habían probado. Entonces decide molerlo, decide rallarlo y moler esa semilla tostada, la juntan con agua, la cocinan con agua y ahí empieza una segunda prueba, por así decirlo, del café, y ahí descubren el verdadero sabor y ahí arranca la producción de esta bebida tan rica y tan hermosa que hoy podemos disfrutar, que se hace en muchísimos países del mundo. Entonces hay otras historias también de esclavos también que utilizaban el café como digamos, un energizante para seguir despiertos, para seguir trabajando más tiempo
del necesario. Bueno, después ese café se hace conocido por los árabes, luego los árabes lo empiezan a producir, lo empiezan a comercializar muchísimo. Después pasa a parte de Europa, empieza a viajar por todo el mundo. Se dice que un oficial francés se lleva plantas de café por primera vez en barco a América, ¿sí? Y se dice que en el viaje tuvo ataques de piratas, que ese oficial francés tuvo que designar, digamos, parte del agua que tenía él para sobrevivir a las plantas de café, para que sobrevivan y lleguen finalmente al Caribe, en América, donde tenían un puesto militar, y llega la planta de café a América. Luego, con el pasar de los años, a veces entre que pase de África a Europa pasaron 100 años, hasta que llegó a América pasaron 100 años más. Entonces durante muchísimos años se fue expandiendo esta planta de café por todo el mundo. Llega a América, al Caribe, más tarde llega a Brasil en el siglo XVIII, en el siglo XIX llega a Colombia, donde en Colombia el café colombiano hoy es uno de los más conocidos, es uno de los más importantes en producción y comercialización. Este café, este grano de café tostado, bueno, y en Estados Unidos, Estados Unidos es uno de los número uno de los consumidores de café en todo el mundo, ¿sí? Entonces tenemos que entender que la planta de café, este café tostado, este grano tostado hermoso, viajó por todo el mundo hasta ser comercializado como lo tenemos hoy día. Entonces tenemos que darle ese valor como le dimos, como charlamos del vino, como charlamos de la cerveza, como charlamos de los tragos. Tiene muchísimo trabajo atrás, tiene historia, tiene mucha historia. Las infusiones, obviamente, de té, también de diferentes hierbas, tienen historia al pasar los siglos. Entonces tenemos que valorizar y respetar muchísimo cada una de las bebidas que estamos sirviendo en el restaurante, en la cafetería. No es solo una bebida de menor importancia, que alguno puede uno no estar, tal vez a uno no le gusta el té, o no le gusta cierto café, le parece muy amargo, muy fuerte. No por eso hay que desvalorizarlo o minimizar su sabor y la importancia que el cliente tiene sobre esa bebida que nos va a pedir en el restaurante, que nos va a pedir en la cafetería, ¿sí? Entonces, sabiendo solo un poquito de la historia del café, tenemos que valorizarlo, tenemos que darle muchísima importancia. Y nosotros, y ustedes me van a decir, ¿y qué tenemos que saber como mozos y camareros? ¿Qué tenemos que saber? Lo importante es, si nosotros no vamos a hacer el café, hay un cafetero encargado de eso. Somos, como en otras bebidas, somos la última cara del despacho de bebidas y el cliente. Entonces, importantísimo es, y ni hablar si estamos en una cafetería, que la mesa cuente, como hablamos en otras entregas, que la mesa cuente con todos los utensilios respectivos y los productos para acompañar ese café, ya sea azúcar, edulcorante, obviamente servilletas, obviamente llevar el café con su respectivo plato base, servilleta, cuchara, ¿sí? Del tamaño que corresponde. Parecen temas menores, pero es importante que no se equivoquen de cuchara, ¿sí? Que estén todos los utensilios en la mesa. Y uno de los temas más importantes de todos
que suele fallar muchísimo, es que no esté chorreado el café. Que la taza de café no esté manchada, ¿sí? Y es algo que ocurre lamentablemente muchísimo. Te sirven un café y está manchada la taza. Eso es un descuido de la persona que está realizando el café y es un descuido de parte del mozo. Es exactamente lo mismo que un vaso de cerveza esté chorreado por un costado, es exactamente lo mismo que una botella de vino esté manchada con una gota de vino, o el vaso también. ¿Sí? Entonces, un trago. Es muy desagradable que uno reciba el café o el té ya volcado, la taza manchada y la parte de abajo también manchada. Es algo que el cliente lo primero que va a hacer llevárselo a la boca, y en la servilleta o el plato que tenemos base va a quedar la mancha, y eso es algo que podemos evitar perfectamente. ¿Sí? Es importante también que estemos al tiempo de llevar el café. Cualquiera de las infusiones es una cuestión de segundos en las que pierde la temperatura ideal, ¿sí?, para tomar el café. Ni bien se hace, tenemos que llevarlo a la mesa y estar en perfecta sincronía con la parte de comida, por así decirlo, que acompaña a ese café o a esa infusión. Entonces va a ser importantísimo que estemos súper atentos a sacar esa porción de torta, ese tostado, esos scones, cualquier plato que vaya a acompañar a ese café en el momento en el que está preparado el café, que llegue todo junto a la mesa. Eso lo vamos a tener que estar súper atentos, ¿sí? Entonces, tema cafetería, tema infusiones, si nosotros no preparamos el café, tenemos que atender a que todos los utensilios de salón estén ok, esté todo preparado perfectamente para que cuando llegue el café a la mesa esté limpia la taza, haya azúcar, haya edulcorante, su respectiva cuchara, servilletas, va a ser muy importante también. Entonces, solo tenemos que atender esos detalles. Si nosotros tenemos que hacer el café, previamente alguien debería obviamente enseñarnos a utilizar la respectiva máquina de café que tenemos. Datos así a lo grande, por así decirlo, para tener en cuenta, es el café molido, los granos de café molido. Hay una moledora de café siempre al lado de la cafetera express. Es importante no moler, salvo dependiendo de la salida de café que tengamos, es importante que podamos moler el café en el momento prácticamente en el que se va a moler y no llenar toda la moledora de café que tal vez no sale durante ese día y se queda secándose para el día siguiente. Entonces vamos a perder mucho sabor, vamos a perder aroma, porque va a estar molido desde un día anterior. En la famosa palanca de la cafetera vamos a tener que poner obviamente la cantidad de café molido necesaria y justa, y vamos a tener que dejar salir siempre un poco de agua para que desprenda esa presión que puede hacer que nos queme el café. Así que salga con mucha presión, sale muy caliente el agua y nos va a quemar el café. Entonces, dependiendo de cada máquina y dependiendo de cómo esté regulada, pero en general
es muy importante dejar salir esa presión. Y luego, obviamente, servir el café en una taza caliente. Bien, otro de los puntos que quería conversar con ustedes es la bandeja del mozo. ¿Sí? ¿Y cómo se usa? Es importante que entendamos, no le tengamos miedo, es importante que entendamos que se aprende a usar la bandeja con el paso del tiempo. Entonces tenemos que ir de a poco utilizando la bandeja para ir entendiendo, ¿sí?, el peso que tiene cada una de las cosas que nosotros utilizamos en el restaurante. Hay bandejas más chicas, hay bandejas más grandes en tamaño, más pesadas, más livianas, de diferentes materiales. ¿Sí? Ahí están las típicas que se usaban antes, que a mí es una de las que utilizo yo, son las plateadas, las de metal, que muchas veces hay gente que prefiere no usar, por ejemplo, porque dice que se resbalan un poco más las copas, los vasos y demás. Hay bandejas de este material que es un poco más áspero y es más antideslizante. Hay otros de goma, por ejemplo, que tienen una plancha de goma y es totalmente antideslizante, ¿sí? Entonces, pero también tenemos que aprender a usarlo. Están los clásicos de hace muchísimos años que te dicen que la bandeja se usa con 3 dedos, ¿sí? Los 3 dedos por debajo, ¿sí?, de la bandeja. Ahora hay que estar muy entrenado y tener mucha fuerza para utilizarla solo con los 3 dedos, ¿sí? Yo opto siempre por la seguridad, estar más libre, digamos, y poder usarla con toda la mano, ¿sí? Por lo menos 4 dedos. Tener toda la mano para tener firme bien la bandeja en el centro. ¿Qué vamos a empezar a entender cuando tenemos una bandeja y tenemos que llevar cosas? El punto central en la bandeja es el más importante, donde vamos a tener el mayor peso en general y las cosas más altas. ¿Sí? La bandeja es una cuestión de distribución de peso y tamaños. ¿Sí? Entonces tenemos que entender bien firme la mano, obviamente, primero, y tenemos que entender que arrancamos por el centro hacia los bordes, ¿sí? Siempre por el centro hacia los bordes, sin tocar el brazo, ¿sí?, siempre con la mano firme por debajo de la bandeja, y empezamos a ponerle productos, ¿sí?, a ponerle vajilla. Entonces jugamos con el peso de cada vajilla y con la altura, ¿eh? Entonces lo distribuimos equitativamente. Es importante que lo distribuyamos equitativamente. Si yo he visto muchísimas veces mozos o camareras inexpertos que llevan algo de esta manera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy distribuyendo mal. Estoy haciendo que de este lado tenga muchísimo más peso. Entonces la bandeja se me puede inclinar y puedo romper y hacer ruido y demás. Entonces siempre desde el centro hacia los bordes ir distribuyendo. Podemos utilizar desde el centro hacia nuestro cuerpo como
referencia para tener vajilla o productos de mayor peso, ¿sí? Entonces poner en este sector, desde el centro hacia nosotros, productos o vajilla de mayor peso. ¿Para qué? Para que en todo caso poder, ahí sí, cuando llevamos cosas muy pesadas o tenemos la bandeja muy llena, siempre el mayor peso llevarlo hacia nosotros. Y ahí es donde vamos a utilizar el brazo como apoyo, como refuerzo, ¿sí? Pasamos de manejar solo la mano a utilizar el brazo como apoyo cuando tenemos algo muy pesado y lo ponemos en este lugar, ¿sí? Entonces ahí es donde usamos ese apoyo. Si no, volvemos a la posición normal. ¿Por qué? ¿Y por qué no uso siempre el apoyo del brazo? El brazo lo que nos va a dar es un eje debajo de la bandeja. Y ese eje que vamos a estar generando cuando apoyamos, cuando pasamos de utilizar solo la mano al brazo, lo que vamos a hacer es un eje debajo de la bandeja y lo que vamos a hacer es que ese eje nos dé solo la movilidad para la izquierda o para la derecha. Entonces va a ser algo que vamos a tener que atender mucho. Cuando apoyamos en el brazo, vamos a tener que entender que ya no tenemos la movilidad que teníamos libre, ¿sí? Con solo la mano, sino que ahora vamos a tener un eje por debajo de la bandeja y vamos a tener el movimiento, ¿sí? De izquierda a derecha. Bien, otro de los detalles que me gustaría comentarles es el llevado de los platos, ¿sí? Recuerdo cuando tenía 18 años y arranco a trabajar de corredor, de runner, como hablábamos en otra entrega, ayudante de mozo, ¿sí? En un restaurante muy importante en Buenos Aires, y me acuerdo que me toca, yo no llevaba los platos a la mesa todavía, no había llegado a esa etapa, y por diferentes cuestiones me piden llevar platos. Llego a la cocina, era 2 pisos arriba del salón principal, llego a la cocina y el chef, el cocinero, me dice: toma, lleva estos 3 platos. Y yo me quedé helado. Y digo, ¿cómo llevo estos 3 platos? Y ni hablar cuando uno tiene que llevar 4, tiene que llevar 5, bueno. Sin irnos a demasiado lejos, que no hace falta realmente. Hoy día ya salgo en un despacho muy fuerte, en un evento muy particular, ya no hace falta llevar demasiados platos, y tampoco queda, depende del nivel de formalidad, es si uno lleva más cantidad de platos o hay lugares que solamente se puede llevar 2 platos, uno en cada mano, porque la formalidad no permite que uno lleve más. No queda muy formal. Entonces vamos a ir a cómo llevamos 3 platos, ¿sí? Y lo primero que me acuerdo cuando llego a la cocina, el chef me dijo: ¿no sabés llevar 3 platos? Yo me quedé helado y me dijo: hay muchas formas, obviamente, de llevarlos y de agarrarlos, pero vamos a una básica y principal. Y es, agarro estos platos transparentes para que puedan ver los dedos, ¿sí? 2 dedos por encima y 3 dedos por abajo, ¿sí? Y de esta manera lo que vamos a hacer es
en toda esta parte de la mano, utilizando también esta parte de la palma de la mano, vamos a generar un apoyo. ¿Sí? Un apoyo que también puede ser reforzado por el brazo. Lo importante de llevar 2 platos a la vez va a ser el nivel que le demos a los platos, ¿sí? Cuando los estamos llevando. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un plato con salsa, un plato con altura, un plato que tiene determinado decoración y no podemos perderla, no podemos destruirla, no podemos hacer que, imaginemos, ¿no? Que yo lleve así el plato. Entonces le vamos a dar un ángulo totalmente indeseado, ¿sí? Entonces es importante que manejemos los niveles, ¿sí?, del plato para llevarlo en perfectas condiciones. Después uno puede seguir utilizando el brazo y poner un tercero, un cuarto, ¿sí?, y hasta un quinto, depende del tamaño del plato. Pero de esta manera, lo que uno logra es que uno pueda llevar simplemente 3 platos de esta manera, ¿sí? Entonces, reiteramos, tenemos, ¿sí?, hacemos la base en la mano para el plato que le sigue. Ahora, otro dato importante ahora a la hora de llevar los platos es siempre cómo agarramos el plato. Va a ser muy importante, ¿sí? No podemos meter el dedo, ¿sí?, adentro del plato. No podemos llevar un plato así de esta manera. Siempre tenemos que perfeccionarnos y saber agarrar los platos con el dedo por fuera del plato, en el borde del plato, ¿sí? Va a ser muy importante que bajemos los platos de esta manera. En todo caso, siempre tratar de no meter el dedo adentro del plato, ¿sí? Entonces, recordamos, ahí, esta es la forma más fácil. Lo pueden practicar en su casa, agarran 2 platos cualquiera como estos, ¿sí?, 3 abajo, 2 arriba, y ahí tenemos para llevar 2 platos. Hay otras formas, hay formas de encajar, por así decirlo, ¿sí? Ven como yo no meto el dedo adentro de los platos y encajo uno con otro, ¿sí? Y aquí puedo poner un tercero, ¿sí? Bueno, vimos de todo. Conceptos de trabajo en equipo, de la sonrisa, de la actitud mental positiva, del profesionalismo, de la higiene personal, bebidas, ¿sí?, un poco de vinos, un poco de cerveza, un poco de tragos, un poco de café. Vimos varios puntos y conceptos súper importantes para repasar y para tener en cuenta a la hora de ir a presentarse como mozo o como camarera, o si ya estás trabajando, ver esos conceptos y decir, esto lo puedo cambiar, esto me parece que es así, esto podría ser mejor. La idea es justamente esa, que aprovechemos ahora estos tiempos para repasar esos conceptos y a la hora de volver a trabajar que volvamos muchísimo mejor. Tenemos que atender al cliente, tenemos que entender que nosotros estamos para complacer al cliente, ¿sí? A cada una de las personas que entra en el restaurante, en la cafetería, nosotros estamos para eso. No estamos para llevar platos, estamos para atender de manera profesional como un buen mozo y una buena camarera.